Nos acompaña aquí en estudio, como siempre, todos los jueves a esta hora, el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su columna Los usos del poder. La puede usted leer hoy, por cierto, en el periódico El Universal. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en estrategia y en comunicación política. Bienvenido. Vamos, leía con mucho interés tu columna esta mañana hablando del gran elector. A ver, ¿qué quisiste decir? ¿Que el presidente de la República nos está echando el tiempo hacia atrás para volver a las glorias del dedazo? Absolutamente. A ver, ¿cuáles son tus bases, tus argumentos? El presidente ha dicho muchas veces que ellos no son lo mismo de los anteriores. Ajá, sí. Pero no somos iguales. No somos iguales. Pero en el tema de la sucesión presidencial, que entre paréntesis yo diría que es el tema más apasionante del análisis político en nuestro país, durante casi todo el siglo XX vivimos una anomalía histórica. Esa anomalía consistía en que el titular del Ejecutivo se convertía en el gran elector. Las elecciones eran una simulación. Al final de cuentas era el presidente el que decidía quién iba a ser su sucesor y después toda la maquinaria político-electoral y la maquinaria del Estado garantizaban que llegara a la presidencia. Eso pensamos que se había acabado con Ernesto Zedillo, cuando Ernesto Zedillo no pudo convertir en candidato a su preferido y mucho menos pudo convertirlo en presidente de la República. Pero ¿qué? La Bastida. La Bastida. ¿Cuáles eran, digamos, las características de aquellos años de preeminencia del PRI? Número uno, que el gran elector era el presidente de la República y que nadie le disputaba ese papel. Si alguien quería disputárselo, lo que ocurrió con los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, fueron asesinados. Entonces había que respetarle al jefe del Ejecutivo ese poder, esa atribución. En segundo lugar, que el presidente escogía a su sucesor dentro de los miembros de su equipo, de su gabinete. Los cardenales. Exacto, esa era la frase. La frase es, para ser papa había que ser cardenal. Entonces, si no se era cardenal, no jugaban los gobernadores, no jugaban los líderes parlamentarios, solamente los miembros del gabinete. ¿Lo hacía de manera libérrima? No. El presidente tenía que pulsar el sentir de los grupos de poder en el país. ¿Cuáles eran esos grupos del poder? De 1920 a 1940, clarísimamente, los jefes militares con mando de tropa. Entonces, había que tomar la opinión de que no hubiera un veto, como ocurrió con el caso de Francisco J. Múgica, en donde dijeron, a este no lo queremos, no queremos 6 años más de radicalismo y preferimos a Ávila Camacho. Pero después de 1940, quizás hasta 1960, la opinión que contaba, que era muy importante, era la de las organizaciones sociales, campesinas, pero fundamentalmente obreras. Y a partir de la década de los 60, Pepe, 62, cuando se crea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, esos son un factor importantísimo. Y cada 6 años acuden al presidente de la República y le solicitan la autorización para invitar a su mesa a los secretarios A, B y C. Con lo cual, los hombres del poder económico le estaban diciendo al presidente, para nosotros la sucesión está entre estos 3. Y el presidente, para afirmar su poder, decía sí, pero invite también a X, Y. Y entonces, estos 5 acudían al comedor del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y pasaban un examen a título de suficiencia. Todos eran amigos, obviamente que conocían muy bien al secretario de Hacienda y al de Gobernación, pero ese día de la auscultación le preguntaban, oye, ¿y a quién nombrarías en Hacienda? Oye, ¿y cómo atenderías este problema? Y después de eso regresaban con el presidente y le decían, señor presidente, qué bien vimos a los secretarios B, C y X. Y el mensaje era muy claro, el mensaje es para nosotros, la sucesión debe estar entre estos 3. Usted desde luego puede escoger al que quiera, pero si escoge a uno diferente, no cuente con nosotros, o nosotros vamos a pagar por ver. De tal manera que la decisión no era una decisión libérrima. ¿Qué otro factor? Lo expresaba don Fidel Velázquez en la frase, la política es como la fotografía, el que se mueve no sale. Bueno,
eso significaba que los aspirantes tenían que estar impávidos, eran tapados. Entonces, no podían hacer si yo quiero o no. El otro elemento de esta vieja práctica es que los adelantados eran descarrilados. Aquel que se movía demasiado, pensemos en Moya Palencia, porque los jóvenes no van a recordar nada que tenga que ver con Casas Alemán, pero Moya Palencia se mueve mucho, no sale. Otra regla, el escogido no debía de tener una fuerza propia, de tal manera que el presidente sintiera que me la debe a mí. No es porque él tenga apoyos y grupos, no, me la debe a mí. Entonces, por ejemplo, el propio Moya tenía una construcción de aliados en el legislativo, en los gobernadores, no fue él, fue José López Portillo. Y el propio Echeverría dice que lo escoge de alguna manera porque no tenía un grupo propio. Entonces, había detrás de eso la idea del maximato. No importaba el carisma del candidato. El partido era suficientemente fuerte para convertir en presidente a alguien notoriamente feo como Gustavo Díaz Ordaz. No tenía que ser un López Mateos carismático, no. El aparato se encargaba de que quien quiera que fuera el candidato llegara a la presidencia. El poder embellece. A partir de ese momento... Cuando Carlos Salinas de Gortari lo criticaban por pelón y chaparro... Y por las orejas. Y orejón, bueno, pues el poder lo volvió un actor de cine. Así es. Entonces, ¿qué tanto de esto vale el día de hoy? Bueno, y un dato más, la discreción. Una vez que se pronunciaban las palabras mayores, el escogido tenía que guardar silencio y no podía comunicárselo a nadie, ni a su mujer. Y aquí hay una anécdota simpática, Pepe, porque recibe las palabras mayores y llega a su casa y no resiste. ¿Quién? El personaje X no resiste la tentación y le dice a su mujer en clave: mujer, próximamente vas a hacer el amor con el señor presidente de la República. Y entonces ella le respondió: oye, ¿yo tengo que ir a Los Pinos o él viene para acá? ¿No? Entonces, muy simpática la anécdota. Ahora, AMLO vuelve a ser el gran elector, cuando menos dentro de su partido. No hay nadie que le dispute a Andrés Manuel la decisión de quién es el nuevo. Él mismo adelantó la sucesión, lo que no ocurría en los viejos años del PRI. ¿Recuerdas que en los años del PRI el presidente manejaba los tiempos y decía: esto se empieza a alborotar después del quinto informe de gobierno? ¿Por qué después del quinto informe de gobierno? Pues por dos razones principales. La primera, porque sabía el gran elector que una vez que hubiera candidato, su poder declinaba. Viene el ocaso, claro. Y lo segundo, porque si lo adelantaba mucho, se prestaba a que fuera golpeado de tal manera que pudieran debilitarlo. Así que bueno, pues ahora el presidente decidió adelantar de una manera muy importante la sucesión. Yo diría también vulgarizó el proceso. Un comentario rápido. Don Adolfo Ruiz Cortines, cuando asume cuál es el papel del gran elector, lo dice de esta manera: corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México. Y López Obrador dice: son corcholatas y yo soy el destapador. Así que bueno, hay muchos elementos viejos de la época de previdencia del PRI y hay algunos elementos nuevos. Y bueno, ya estamos insertos en este proceso de sucesión presidencial. Pues estas son clases de historia política que te apreciamos mucho, por eso siempre serás bienvenido. Yo a ti por darme este espacio. Gracias, maestro Zárate, Alfonso Zárate, los usos del poder.